revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Encantados de poder saludarles, señoras y señores. Vamos a contactarnos casi inmediatamente con los caballeros economistas don Ramiro Crespo y don Pablo Lucio Paredes. Qué lujo de economistas que van a atendernos a partir de este instante desde la ciudad de Guayaquil, la sede de la Asamblea de Gobernadores de 48 países de la región, la máxima autoridad que tiene el Banco Interamericano, que culminó precisamente ya ayer su reunión anual con una actualización a la baja del pronóstico de crecimiento económico que podría tener América Latina y el Caribe. Pero también con el mensaje a los gobiernos de la necesidad de reforzar sus políticas de consolidación fiscal, de inversión y acuerdos a largo plazo. Esto es lo importante. Trabajar en estos tres ejes permitirá que los países de la región puedan capear los efectos de un menor crecimiento que bajo la lupa del Banco Interamericano de Desarrollo BID para este año ya no será del 1,4%, del 1.4%, sino de apenas el 1%, 1%, si no es menos inclusive. Y las consecuencias de una pugna comercial entre Estados Unidos y China, que sumada a una riesgosa caída internacional de acciones podría derivar en un nuevo shock económico en el año 2020. Estos son los peligros que, tras esta estimulante reunión y verificación de cifras internacionales en la región latinoamericana, se desprende como primeras conclusiones y primeras perspectivas. Aquí está don José Alberto Moreno, presidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, rescatado en una foto con Jaime Nebot, el exalcalde de Guayaquil. Ellos conversaron durante su permanencia en el marco de la Asamblea de Gobernadores y Nebot calificó al huésped como un amigo personal y un amigo del Ecuador y de su distinguida urbe. Bueno, la preocupación de los gobernadores es que si todo lo anterior llegase a pasar, la región hoy no estaría lo suficientemente preparada como sí lo estuvo en la crisis del 2007. Esta sí es una pésima noticia. ¿Cuál es su parecer inicial? Esto que dice: la preocupación de los gobernadores es que si todo lo anterior llegase a pasar a la región, número uno, hoy no estaría lo suficientemente preparada como sí lo estuvo en la crisis del 2007. No sé si sea el acerto en términos de región o en términos de país. Pero
el señor Eric Parrado, economista jefe del BID, ha señalado que la región hoy está en una situación mucho más débil. Los espacios fiscales y la política monetaria se han reducido y por lo tanto no tenemos toda la resiliencia que deberíamos tener. Resiliencia que deberíamos tener. ¿Qué es esto en materia económica? Muy buenos días. Invitados de la cadena Democracia, Ramiro Crespo y Pablo Lucio Paredes. Vamos con Pablo Lucio, si es tan amable. Muy buenos días, doctor. Sí, buenos días. Un saludo a todos, a Ramiro, Gonzalo, a todos. Bueno, yo en realidad regresé de Guayaquil ayer bien tarde en la noche. Y en Quito, ¿no? Sí, yo salí ahora, pero ya salí también. Estoy yendo hacia Ambato en auto. Así que me paré un ratito a la vera del camino para poder conversar. Cuánto le agradezco. No, interesante. No, ya sabe que... No, Gonzalo, ya sabe. Gracias, Pablo. Bueno. Mira, primero hay que estar claros que el pronóstico siempre así son los promedios, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, digamos que, por ejemplo, Venezuela con una caída enorme del PIB, lleva las cifras hacia muy negativo, ¿no? Entonces, si se excluye a Venezuela, las cifras son un poco mejores, ¿no? También creo... en relación al 2007, dice usted. No, estoy diciendo que el promedio de crecimiento previsto para este año en América Latina es bastante bajo, pero en parte porque hay un caso como el de Venezuela que lleva el promedio hacia abajo, ¿no? Y comparando los dos escenarios de las crisis del 2007 con la de ahora, potencialmente, ¿qué podemos colegir? Mira, lo que pasa es que la crisis del 2008 fue muy fuerte, pero para una buena parte de los países latinoamericanos que dependemos de las materias primas, caso del petróleo, ¿no es cierto?, de varios, incluyendo el Ecuador, caso del cobre, en fin, la caída de las materias primas en el 2008 fue relativamente breve. En el caso del Ecuador, el petróleo cayó de aproximadamente octubre del 2008 y ya se había recuperado bastante hacia mayo del 2009, ¿no? Yeah. Entonces no duró mucho tiempo, entonces eso fue una buena cosa para nosotros. En cambio, por ejemplo, la caída del 2014 de las materias primas fue mucho más fuerte y más larga. De hecho, el petróleo no ha vuelto a recuperarse pues a los niveles anteriores ni las demás. Entonces, el golpe del 2014 fue en ese sentido de materias primas mucho más fuerte para nosotros que el del 2008. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que como ya tuvimos el golpe, digamos, del 2008, pero sobre todo el golpe del 2014, si hubiera ahora otro golpe, entonces claro, ya te agarra más debilitado, porque cuando te dan el primer golpe aguantas, cuando ya te dan varios golpes ya estás más debilitado. Entonces en el fondo el problema es ese, ¿no? Entonces cuando dicen que ya la política fiscal, la política monetaria hoy ya no tiene la misma fuerza que hubiera tenido antes, es lógico, porque ya utilizaste parte de tus fuerzas para aguantar el golpe del 2008, ya utilizaste muchas de tus fuerzas para aguantar el golpe del 2014, de la caída de las materias primas. Entonces, obviamente, hoy estás más débil porque ya acabas de utilizar las municiones que tenías, ¿no? Entiendo. Incluso a nivel mundial se habla de que hay menos instrumentos para enfrentar un eventual shock muy fuerte, porque ya se han utilizado las municiones, ¿no? Por ejemplo, en Europa, tomemos el caso de Europa, que es quizás el más obvio. En Europa las tasas de interés están en cero o incluso están en negativo. Entonces, si Europa dice, yo quiero utilizar la tasa de interés, ya no pueden casi utilizarla porque ya está en el piso, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo, que ya se han utilizado en estos últimos años. Entonces, lo que viene sí suena complicado, ¿no? Como que la región no está tan muy bien preparada, que digamos. Veamos qué dice a su turno de lo referido por el señor Eric Parrada.
Eric Parrada. ¿Qué les pareció el caballero a propósito? Ramiro Crespo desde la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días. Buenos días, Ramiro. Saludos A Pablo Lucio. Pablo Lucio y a toda la audiencia. Sí. Bueno, yo no tuve la oportunidad de escucharle al caballero, pero él habló en una sesión cerrada. Sí. Luego seguramente una sesión de prensa. Entonces yo no tuve la oportunidad cuando uno está en este tipo de reuniones, a veces seguir los titulares. Claro. Es complicado. Sí. Una idea de la... Bueno, Eric Parrado, economista, lo que ha señalado es que la región hoy está en una situación mucho más débil que en el 2007, que los espacios fiscales y la política monetaria se han reducido y por lo tanto no tenemos toda la resiliencia, no sé qué significa este término, les soy honesto, que deberíamos tener, la tranquilidad seguramente. Eso, añadió, se observó al analizar las cuentas fiscales, las cuentas corrientes de cada uno de los países relacionadas a un incremento de sus deudas. Si bien la liquidez de reservas internacionales está en mejor posición que en el 2007, eso no alcanzaría para compensar las otras variables, sobre todo relacionadas con el ámbito fiscal. A Parrado lo que le preocupa es el ámbito fiscal de cada uno de los países. Sus declaraciones se hicieron en el marco, naturalmente, de la presentación del informe macroeconómico de América Latina, en el que se orienta el tema de esta cita internacional. Ahora, hay que cuidar, dice, la inversión de gastos de capital a la hora de hacer una consolidación fiscal. Es un lenguaje muy técnico, ¿no? Y vale la pena que ustedes intenten hacer un esfuerzo de hacernos entender a todos lo que esto significa. Vuelvo y repito, las declaraciones de este caballero dicen que hay que hacer una consolidación fiscal y hay que empezar a ver las inversiones también como una política para sostener el crecimiento a largo plazo. Si se compara la tasa de inversión de la región con respecto al PIB, esta está entre 11 y 12%, muy por debajo de países, por ejemplo, de un Asia emergente, de un Asia en apuros, que hoy alcanzan más o menos el 25%. Está comprobado, dijo el señor Parrado, que trabajar en esta política es clave para incrementar el ingreso per cápita, tal como lo ha venido logrando naciones como el Perú. ¿Qué ejemplo o qué experiencia positiva ha rescatado la nación peruana? Les pregunto a los dos economistas en línea telefónica. Comencemos entonces, como este no es un asunto exclusivamente de la cita del BID, la panorámica de la región señala lo que nos va a decir, por ejemplo, Ramiro Crespo. ¿Sí es tan amable, Ramiro? A ver, una cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que hemos pasado una década en la que ha habido, un poco más de una década tal vez, en que ha habido un tipo de gobiernos que en general ha fracasado en su política económica. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Nicaragua, y si no fuera por el gas también tendría muchos problemas Bolivia. Entonces, si tomamos en cuenta esos países, obviamente no es no es en promedio la economía tan fuerte que se podría considerar que había en el año 2008. Entonces, aparte de eso, obviamente ha habido mucho interés, un buen tiempo de invertir en los mercados desarrollados como
como Estados Unidos, Ujú. porque ya eso ha atraído muchísimo la inversión que antes iba a los países emergentes. Ahora está comenzando a volver las emisiones, las inversiones en a nuestros países, porque realmente con muchos temas como la apreciación del dólar y cosas por el estilo, Sí. ya países ya fondos de inversión emergentes han dejado de invertir en esos países, y también Estados Unidos de preocupación de lo que podría causar la guerra comercial, y también de que el mercado de valores, y eso viene hace algún tiempo, está en este momento en una situación que en cualquier momento podría tener una baja fuerte por lo antes descrito. Adicionalmente, el Federal Reserve ha mantenido una política, una proyección en el sentido de que no va a aumentar las tasas de interés y que podría eventualmente bajar. Claro. Y eso también ha hecho que los fondos se vean más atraídos, los fondos de inversión se vean más atraídos otra vez a América Latina. Entonces, esos son factores que contribuyen. Ujú. Obviamente no puede haber una inversión muy grande en América. Muy abierta. Ahora, Pablo Lucio, ¿cómo se han sumado los choques externos, como esta tensión comercial y política que están viviendo las economías norteamericana y China, por ejemplo? Pablo Lucio. Sí, mira, como se decía, hay varios factores en el mundo de dudas y de preocupación. La guerra comercial entre la China y los Estados Unidos acaba afectando a todos porque se frena la economía mundial. Entonces, el primer factor es ese. Y perdona, el impacto es muy significativo en la proyección de crecimiento de América Latina, esta puja. En todas partes del mundo hay una menor proyección de crecimiento. Digo, pero el problema entre Estados Unidos y China tiene un impacto significativo en la proyección de crecimiento de nuestra América Latina. Sí, por supuesto, eso digo. Tiene una mala proyección de crecimiento en América Latina y en todas partes del mundo. Yeah. Y el hecho de que crezca menos del mundo también nos impacta a nosotros, porque quiere decir que vamos a tener menos intercambios, nos van a comprar menos, etcétera, etcétera. Entonces es un tema complicado. Hay menos crecimiento en el mundo. Yeah. Hay algunos lugares incluso donde pensaban que empezaban a salir adelante, como es el caso de Europa, y Europa es muy importante para nosotros, pero se está ya otra vez parando la economía europea. Entonces hay un tema de crecimiento en el mundo que es muy importante. Un segundo tema es la discusión sobre las tasas de interés. La perspectiva era que las tasas de interés subieran en el mundo de aquí al año próximo, eso era lo razonable. Ahora más bien lo que se está discutiendo es que van eventualmente a bajar las tasas de interés en el mundo, lo cual para nosotros es una buena cosa, porque tiene unas tasas más altas, tendrían varios impactos negativos. Es una buena cosa, pero hay que estar conscientes que es el resultado de que se está viendo que la economía mundial no se mueve, entonces por eso las tasas van a bajar. Luego hay la duda de qué influencia va a tener eso sobre las monedas. Y como nosotros estamos dolarizados, en particular la pregunta de qué efecto va a tener eso sobre el dólar. El dólar se va más bien a fortalecer o más bien a debilitar. También es una discusión bien importante para nosotros. Luego, en general, en el mundo, todo el tema de, como le señalaba Ramiro, del valor de las acciones y los activos en el mundo, ante esa perspectiva podría ser que haya una gran caída de los mercados, y una gran caída de los mercados frena la economía mundial, ¿no es cierto? Y también nos afecta a nosotros. Entonces, al final a nosotros todas estas cosas nos acaban afectando. A veces creemos que están lejos y que no tienen nada que ver con nosotros. No, nos afectan muchísimo. Entonces estamos entrando en una fase donde la gente dice, caramba,
capaz que en el año 2020 la economía mundial va a ir para mal. Ahora, solo retomo rápidamente un tema que tú señalabas antes, Gonzalo, que es el tema de la inversión. El tema de la inversión. Y también ojalá puedas colarte con el tema de la reducción de los activos. Sí, pero... Pierden valor los activos. ¿Esa es otra temática? Bueno, el tema del que pierden valor los activos, me refiero que pueden caer las bolsas de valores, puede caer nuevamente el valor de las viviendas en el mundo, etcétera, correcto, ¿no? Entonces, sí quisiera un ratito tomar este tema de la inversión, porque al final lo que mueve... De esto vivimos, pues. Lo que mueve la economía es la inversión, digamos, a la larga. La inversión es lo que genera más capital genera más productividad es la que genera riqueza. Por ende, la inversión es un tema fundamental y en eso, evidentemente, y tú lo dijiste, Gonzalo, América Latina está muy detrás de los países asiáticos, ¿no? Estamos 10, 15% del PIB por debajo de los países asiáticos, es decir, ellos invierten más, por ende van generando el desarrollo de más y nuevas actividades, nosotros menos. Entonces, esa es una lección muy importante de América Latina frente al Asia, ¿no? Pero obviamente no es que uno simplemente da una orden y dice hay que invertir más, ¿no? Hay que generar un entorno y unas condiciones que permitan hacerlo, ¿no? Y en particular en el Ecuador, uno de los grandes desafíos que tenemos es que la inversión privada, que antes era del orden del 18-20% del PIB, que en los últimos 10 años, en la época del correísmo, cayó de 18-20, cayó a 15, a 14, tiene que recuperarse y no solo volver al 18-20 de antes, sino tiene que subir del 20 al 25%. Y ese es un gran desafío en el Ecuador y en toda América Latina, probablemente es el desafío más grande que tenemos, ¿no? Quería molestarle al compañero de plática respecto a que el señor vicepresidente de la República, al tenor de todo lo enunciado en la cita cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo, con todos los gobernadores de por medio y tratando de experimentar una verificación de las cifras, especialmente los aportes tributarios que deberán rendir las poblaciones de todos nuestros países para estabilizar este intento de derrota que tiene el destino económico de la región. Otto Sonnenholzner ha dicho que los planes del gobierno, por ejemplo, en temas económicos tributarios, están avalados por multilaterales y ha dicho que no se va a incrementar el impuesto al valor agregado. Eso para nosotros para nuestro análisis, tiene una significación, me parece que muy, muy importante. Entonces, Ramiro, ¿qué anuncios puede o qué circunstancias van a reemplazar una reducción, un aumento del IVA, como estaban anunciando funcionarios de escala mayor del régimen del presidente Moreno, a una mantención más o menos del mismo valor agregado, pero con algunas incorporaciones de medidas, como explica el vicepresidente Otto Holzner, el apellido del vicepresidente ya nos da capote permanentemente, pero a nosotros no nos entra. Así es que el segundo mandatario decía sobre el IVA lo siguiente. Los multilaterales avalan lo que estamos haciendo como país, lo avalan no solo de palabras, sino también con hechos concretos. Usted sabe que entre todos los multilaterales se ha logrado negociar con una buena decisión del presidente, una gran gestión del ministro Martínez, más de 10.200 millones de dólares en condiciones bastante mejores, bastante deseables para que el Ecuador pueda, con esos recursos,
no solo sostener sus planes de inversión social, sino que pueda inclusive lograr el cambio de modelo económico que se inició hace un par de años, ¿no? Lo que hemos dicho es que tenemos que buscar mecanismos de inclusión financiera. Eso no significa subir el IVA, sino diferenciar, tener un IVA más bajo para las transacciones electrónicas. ¿Por qué la inclusión financiera? El Ecuador tiene niveles muy bajos de inclusión financiera, solo el 26% de la población aproximadamente está dentro del sistema financiero. Eso significa que hay todo el resto expuestos al chulco, sin acceso al crédito, con dificultades inclusive en su propia seguridad, y encima no están abonando, no están aportando como pudieran al desarrollo económico, porque un dólar dentro del sistema financiero es un dólar que se presta y es un dólar por ende que se multiplica a una mayor velocidad. Así que estamos trabajando en herramientas para la inclusión financiera, esperamos poderlas presentar pronto, aún no hay nada definido, pero esa era solo una idea que lamentablemente fue mal interpretada. El tema de Ecuador y déficit de el diagnóstico de Parrado en la región, ¿en qué más o menos se sustentó? Si es tan amable, compañero de tertulia, Ramiro Crespo, para que opine. A ver, perdón, pero la pregunta sobre Ecuador es ¿cuál, perdón, Gonzalo? ¿Perdón? La pregunta sobre Ecuador, por favor, ¿me la puedes repetir? No, digo el asunto de no reducir ni aumentar el IVA, más bien darle una variación de conformidad con los mecanismos tecnológicos. Este es uno de los elementos para controlar qué tipo de expansionismo o qué tipo de reducción en las necesidades fiscales, por ejemplo, de nuestro país. Entonces, la resiliencia, que es la capacidad para superar hechos traumáticos o difíciles, se nos busca descomponer a través de aprovechar otro tipo de recursos en lugar de aumentar el IVA, por ejemplo, premiar las actividades informáticas, las que se tramitan a través de tarjetas de crédito o algo por el estilo, tiene como plan alternativo preparado el ministro y el señor vicepresidente, el ministro de Economía y el señor vicepresidente de la República. Lo propio ha mencionado también el presidente Moreno. En términos generales, el análisis de Parrado, ¿en qué nos beneficia y en qué nos perjudica en perspectivas? Esta sería la pregunta después de tantas y tantas alusiones y conferencias del Estado de la región y de nuestro país, si eres tan amable, mi querido Ramiro. Bueno, básicamente lo que podemos decir es que el IVA, que es considerado un impuesto regresivo, así es, sentido que impacta en la misma proporción a ricos y pobres, pero no se lo va a subir precisamente por ese factor, porque afecta a toda la población. Pues la pregunta es, ¿cuáles son los otros factores que podrían contribuir a que el Estado sea más eficiente, que sin el IVA pueda captar más recursos, reducir su déficit fiscal? Y se está hablando de posibilidades como cobrar impuestos en nuevos servicios, como nuevos servicios como Netflix, nuevos servicios como Uber, nuevos servicios como Spotify y cosas por el estilo, se están expandiendo en la población y lo cual sería también realmente preocupante, porque eso es uno de los medios de que el Ecuador se mantiene y las nuevas generaciones se mantienen conectados. Los famosos millennials, los famosos Zetas, son los que componen mucho los nuevos emprendedores, de las formas que se ven conectados al mundo, es a través de estos sistemas. Entonces, también se está hablando, por supuesto, de mayor monetización de los activos. Esto es. Como la concesión de
sopladora, la concesión de CNT y cosas por el estilo, y para eso tienen entonces que atraer inversión extranjera, alianzas público-privadas, cosas por el estilo. Ya. Entonces estamos todavía en que en este momento nosotros tenemos una situación que el Estado está gastando bastante menos, como bien decía Pablo Lucio, no hemos bajado bastante desde la época de plenitud y bonanza y borrachera de Correa a ahora. Entonces A un realismo no necesariamente mágico, sino pragmático en la época de Moreno. no, y lo pregunto, perdón. A un realismo hemos bajado, digo. No, hemos construido un ejercicio realista de la situación económica y de sus programas de ajuste, porque mira tú, tanto el presidente del Banco Interamericano como también su autoridad gerencial, este caballero cuyo apellido no recuerdo con facilidad, dicen los dos que los países de la región deben optar por 3 mecanismos o deben las economías latinoamericanas caminar por 3 ejes. Un ajuste fiscal al que se refirió ayer el presidente Moreno, con una instrucción, ha habido una fase de instrucción de decirles, bájenme en lo que más puedan, señores ministros ecuatorianos, provoquen un ajuste de gasto lo más importante que puedan. Es el consejo que me han dado. Y vamos también al otro eje, que es la inversión. Tratemos de atraer inversiones lo que más podamos. Y él viene haciendo un viaje, no sé si ha logrado los propósitos, pero en cash, ¿no? En cash se hablan las cosas, no solamente en términos retóricos. Entonces estamos a la expectativa de lo que realmente el viaje del señor presidente haya logrado en Europa. Y los acuerdos, los 3 instrumentos, dicen, son claves, Pablo Lucio Paredes. Mira, el acuerdo con el fondo dice que hay que alcanzar ciertos objetivos, me refiero en las finanzas públicas. Esos objetivos se alcanzan en parte reduciendo gastos corrientes, gastos de inversión, en parte se logran aumentando ingresos del gobierno, y entonces hay que ir sumando para alcanzar los objetivos. Yeah. Siempre hay la tendencia de unos que dicen ese objetivo hay que alcanzarlo cobrando más impuestos, por ejemplo, aumentando el IVA u otras cosas, y hay otros que dicen más bien hay que alcanzar el objetivo reduciendo gastos del gobierno. Yeah. Y perdona, entonces, ¿dónde se puede reducir? Y entonces, o sea, ajustar el fisco. Sí, pero antes te decía en términos generales, entonces, por ejemplo, a nivel de ingresos, el acuerdo con el Fondo Monetario dice que el año próximo hay que recaudar alrededor de 1.800, digamos 2.000 millones para redondear, cerca de 2.000 millones adicionales de recaudaciones, no de reducción del gasto, sino de recaudaciones. Y luego hay que hacer un esfuerzo en el gasto de 1.500 millones, alrededor de 1.000 millones. Entonces, si el gobierno dice, yo no voy a aumentar el IVA, lo cual me parece muy bien, yo no creo que hay que aumentar el IVA, yo creo que esa parte de sacar más dinero a los ecuatorianos tiene que ser mínimo, porque ya le aportamos bastante al gobierno. Entonces el gobierno dice, pero en todo caso, si el gobierno dice, yo ya no voy a subir el IVA como se pensaba, lo cual me parece muy bien, insisto, pero hay que hacerse la pregunta, entonces, ¿dónde va a conseguir poner orden en las finanzas públicas? Y entonces la respuesta es, bueno, entonces tiene que hacer un mayor esfuerzo en reducción del gasto. Correcto. Y como ya se ha hecho un esfuerzo grande en reducción, bastante grande en reducción del gasto de inversión, entonces, del gobierno, entonces hay que ir al gasto corriente que ha seguido subiendo en estos años, incluso en los años ya de dificultades, el gasto corriente que ya se volvió altísimo ha seguido creciendo. Entonces tenemos un gasto corriente excesivo. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde se puede reducir? Pero... Bueno, yo te voy a decir primero una cosa, Gonzalo, es como
si tú y yo chequeamos las finanzas personales tuyas y mías y decimos, bueno, hay que hacer un esfuerzo de reducción del gasto porque el gasto es demasiado alto, obviamente yo no conozco las finanzas de Gonzalo ni Gonzalo las mías como para decirme exactamente tienes que reducir en tal y tal cosa. Eso lo tiene que saber. Claro, en términos generales les ha dicho, sí, no, bajen los gastos. No, sí, claro, pero te digo, esto es un tema que se lo tiene que mirar rubro por rubro, casa adentro. Claro. Por eso hay una cosa que se ha conversado mucho en el Ecuador, o no sé si mucho, un poco, en los últimos tiempos en el Ecuador, que es lo que se llama la presupuestación base cero, que es un concepto muy sencillo. Es como su nombre lo indica, hacer el presupuesto desde cero, ¿no? Por eso se llama presupuestación base cero, es hacer una revisión global. Es decir, revisar cada cosa y hacerse la pregunta, tal actividad, tal función, tal ministerio, tal organización, es tal indispensable. programa, tal proyecto, exacto, ¿es útil o no es útil? ¿Es indispensable o no es indispensable? O simplemente, como muchas veces sucede en la vida, pero sobre todo en el sector público, en que simplemente se va haciendo un proyecto y luego vienen los siguientes y dicen, bueno, como este proyecto ya está ahí, si ha de ser útil, entonces sigamos con el proyecto y se le sigue poniendo plata o lo que sea. Entonces, la mejor manera de hacerlo, es que no es fácil, pero hay que hacerlo, es el presupuesto base cero que te permite de uno en uno hacerte la pregunta, ¿esto sirve o no sirve? ¿Realmente hay que mantenerlo o no? Y entonces de ahí tú sacas, no tengo ninguna duda, que en el Estado ecuatoriano hay muchísimas cosas que son inútiles y que en muchos casos no son solo inútiles, sino que afectan negativamente a la sociedad. Porque si, por ejemplo, tú tienes una entidad que se dedica a hacer trámites, por ejemplo, que son inútiles, o controles que son inútiles, o cosas que son inútiles, no solo que en sí mismo el trámite es inútil, sino que eso obliga a los demás a perder tiempo, a perder recursos, a perder energía, etcétera, en cumplir con esos trámites inútiles. Entonces, por eso digo, no solo que es inútil, sino que acaba siendo negativo para la sociedad. Entonces, esa revisión de presupuesto base cero es algo que el Ecuador tiene que hacer y ahí encontraríamos, como se dice, encontraríamos maravillas, es decir, encontraríamos cantidad de cosas que hace el Estado que son inútiles. Esa es un poco la lógica de esto, ¿no? Por eso te digo, hay gente que dice hay que aumentar los ingresos, yo creo que lo que hay que hacer no es aumentar los ingresos, es reducir los gastos, ¿no? Pero me van a disculpar, ha sido un gusto conversar, pero como les digo, estoy parado aquí en la carretera. Sí, te vas a chocar en la Tacunga. Así que, pues, estás ya caminando para la voy a pasar por las chuchucaras, por supuesto que sí. Así que les mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. A todos un abrazo, un buen día. Sí, voy con Ramiro Crespo. El tema que me parece muy importante es que el BID pide a la región, decíamos, crecer bajo estos tres ejes de ajuste fiscal, inversión y acuerdos. Si controlamos estos tres indicadores, ajuste fiscal, inversión y acuerdos, podemos tener la copa de plata, aunque sea por delante, o los desafíos son mayúsculos por las situaciones de egresos que se nos han presentado. Por ejemplo, el señor presidente y creo que el Frente Económico han coincidido en establecer que la migración venezolana a nuestro país nos va a costar nada más ni nada menos que 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Hoy, el apoyo del BID es vital para entregar vivienda digna a personas en pobreza extrema y vulnerabilidad. Y acaso lo más importante, con 1.700 millones de dólares, el BID respalda nuestro plan al que hemos denominado prosperidad. Acabo de recibir un informe de que en Ecuador viven ya más de 500.000 venezolanos. Eso tiene para nosotros un costo cercano a los 500 millones de dólares al año. Actualmente entran a Ecuador diariamente 3.000 nuevos hermanos venezolanos. Y ahí que nos dice el compañero de tertulia. Muy bien, el tema de Venezuela primero nos sirve como un recordatorio de lo que significan las políticas aplicadas o implementadas por el gobierno de Chávez
por el gobierno de Maduro y que estaban también siendo implementadas por el gobierno de Correa, que el crecimiento brutal del gasto donde la presencia estatal del gasto estatal no es conveniente para un país, porque primero hay mucha corrupción, mucho sobreprecio, hay mucha asignación de recursos en proyectos que no generan el retorno que deberían generar, y a la vez desplaza al sector privado, es decir, hace el costo de financiamiento del sector privado mucho más costoso, porque el sector público está haciendo todo lo posible para o captar mayores impuestos o endeudarse o invertir, como digo, para invertir en proyectos que no sirven. Está quitándoles oportunidades de invertir al sector privado en proyectos que sí sirven, porque en general crea una inhibición por parte del sector privado para invertir, y también una inseguridad. Hablamos del otro día de por qué los ecuatorianos no regresan el dinero al Ecuador que supuestamente vienen afuera. La pregunta que yo me hago es: ¿quiénes están mejor? Venezuela, los venezolanos que sacaron su dinero a tiempo, o los que no sacaron confiando que había que invertir en la madre patria. Bueno, con una moneda que se ha depreciado, destrozado, como el bolívar, yo creo que quienes no sacaron el dinero están muy arrepentidos, y quienes sacaron el dinero pero todavía viven en Venezuela están sobreviviendo. Entonces lo que está pasando ahora es que en el Ecuador tenemos el ajuste fiscal, la reducción de los gastos va a disminuir el impacto de tasas más altas de interés, porque el Estado se quiere financiar, y va a permitir que el sector privado pueda invertir más. Pero para eso hay que dar seguridades. Por ejemplo, cuando vamos a hacer estas concesiones, tienen que ser con una claridad tal y una seguridad tal y unos centros de resolver o jurisdicción para resolver las controversias que inspiren mucha confianza. Ahora, hablando de los acuerdos de libre comercio, el Ecuador está haciendo acuerdos en general, está haciendo cosas muy interesantes. Primero, con el tema de ya firmamos el acuerdo con Europa anteriormente, estamos trabajando en un acuerdo con los Estados Unidos, y estamos pensando ya adheriéndonos a la Alianza del Pacífico, que es algo muy importante para ampliar nuestros mercados. Uno de los países que menos ha sufrido en todas estas épocas ha sido Chile, que es el país que probablemente tiene más acuerdos de libre comercio con el mundo. Pero también tiene más inversiones de sus propios. Me refiero a sus empresarios. Los chilenos creen en su país, creen en el manejo económico de su país, están acorde con las circunstancias de crecimiento de su país antes que tener la plata afuera. Este es el reclamo mayúsculo que hay que enfrentar, y ojalá usted nos dé una fórmula. Aquí también han sacado mucho dinero y no quieren retornarlo, porque todavía las circunstancias no dan para garantizarse o tener una amplia confianza y traer el dinero a invertir en un país con todo cariño y con toda fe.
Este no es un asunto romántico, no es un asunto espiritual ni cosa por el estilo, pero es también una obligación y una apuesta. Todo es un reto, todos tenemos que, algo tenemos que ceder en beneficio de los demás. Es decir, no llevo la plata al exterior, más bien sigo reinvirtiendo, creando más fuentes de trabajo, ampliando el universo de consumidores. Esto es de lógica total en materia económica y en materia social. No sé cómo pueda el señor economista Ramiro Crespo corroborar en este análisis. El mío puede estar plagado de pecados y de inconsistencias, porque no soy un técnico económico, pero tengo un sentido común y una experiencia periodística más o menos importante. Entonces, yo pienso que este momento es no solamente hora de inversiones foráneas, sino hora de inversiones internas, nuestras, en que creyendo en el país y que vamos a modificar los parámetros económicos, haciéndolos más ágiles, más entusiastas, más decisivos. Es lo que nos recomienda esta cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo. Todo el mundo está preocupado de su país, de su región. Y entonces el tema del BID ha sido alentar a las inversiones, pero también a las nuestras, a las propias de cada uno de los países. No sé si mi apreciación está equivocada en alguna parte, Ramiro Crespo. Muy bien. Una cosa que ocurre en un país, en los países desarrollados, y por ejemplo, Chile está cada vez más acercándose a ser ya un país desarrollado. Perú está, o en los países que están en crecimiento gracias a buenas medidas económicas, como Perú y Colombia, pero especialmente en los países desarrollados, es que los ciudadanos de ese país invierten en su país por seguridad, invierten en el exterior por diversificación y por intentos de ganar. ¿En el exterior por qué? Perdona. Por diversificar ya un portafolio más amplio de inversiones, ya porque ven oportunidades de ganar más. Por ejemplo, lo que estamos por rentabilidad de compañías multinacionales, centroamericanas, mexicanas, etcétera, ven al mercado ecuatoriano como un mercado que necesita todavía desarrollarse mucho. Entonces ya han trabajado fuerte en sus países, les ha ido muy bien, pero seguramente por ese mismo crecimiento ahora están creciendo menos allá y ven oportunidades de nuevos mercados y de crecer. Entonces buscan países como el Ecuador, que se lo está viendo de la mejor forma en los últimos 10 años y por fin espera que sea lo que se ha pensado desde los 80, que en algún momento el Ecuador iba a ser, es decir, algo similar a lo que ha sido Colombia, a lo que ha sido Perú y a lo que ha sido Chile. Pero el problema en nuestros países es que nosotros invertimos, especialmente en el caso ecuatoriano, no me refiero al caso chileno y a otros casos, es que invertimos en el exterior por seguridad y en el Ecuador porque tenemos que vivir, tratar de ganar más y cosas por el estilo. Pero con esto de estas políticas estatales que le han hecho tan difícil al sector privado crecer, le han asustado, le han ahuyentado aún más a la inversión extranjera. Entonces repito, ¿no? Se invierte menos en el Ecuador, se invierte afuera por seguridad, aquí porque se está trabajando, etcétera. Claro. Pero lo que todavía no tenemos un ambiente que le asegure al ecuatoriano, y eso es importante, la dolarización, porque repito, el ejemplo de Venezuela, los que dejaron la lección, digamos. La lección de Venezuela, de los que dejaron su plata en Venezuela en bolívares, ahora deben estar lamentablemente sufriendo mucho, mientras los que sacaron su plata o no se fue y se fueron
o antes, Claro. antes de la migración forzada, ellos también. Entonces, volviendo al tema de Venezuela. Pero mayores demostraciones de que no quiere repetir el presidente Moreno, el modelo socialista de Correa, está definido. Él está en otro andarivel y nos entusiasma desde luego. Pero, sin embargo, ¿cuál podría ser una contribución más rotunda de parte de la gente que tiene el dinero en el exterior, de los empresarios, de los inversionistas ecuatorianos? Yo creo que está comenzando, obviamente, en los empresarios ecuatorianos a haber más oportunidades de crecimiento en el Ecuador. Hay mayor respeto, hay mayor estímulo al sector privado. El gobierno realmente por agotamiento, derroche y ya prácticamente corrupción, casi quiebra, el gobierno ha buscado obviamente o se ha dado cuenta, como creo que todo el país, que para que crezca el país es fundamental la inversión extranjera, la inversión privada, y la inversión privada es importante, no solo la inversión extranjera directa, sino también, por supuesto, la inversión de los nacionales trayendo su dinero de afuera. Exacto. Pero los nacionales quieren tener mayor seguridad de que este proceso es irreversible. Y ahora estamos viviendo un proceso muy difícil, que es desmantelar una dictadura, no de una forma democrática, porque la que se hizo es engañando al pueblo ecuatoriano. Así es. A través de la famosa Revolución Ciudadana, se creó con los 5 poderes, etcétera, se creó. Hasta ahora no entiende el pueblo ecuatoriano. Mejor estábamos con Correa, dice. Lamentablemente no se dan cuenta que la situación que estamos ahora, la situación que estamos por Correa. Entonces, mejor estábamos con Correa, así es, porque en el sentido de que vivíamos una fiesta, una borrachera, y ahora estamos teniendo un chochaque espantoso. Como cualquier chochaque, al día siguiente uno está sufriendo mucho. Entonces se comienza a recordar, especialmente cuando no hay un conocimiento en detalle histórico, etcétera, de lo que ha pasado, se comienza a pensar que la solución está en el hombre y no en el sistema, y comienza a soñarse, como en Argentina, en el regreso de la Kirchner, en el Ecuador, tal vez en el regreso de Correa, sin pensar que realmente son ellos los causantes de la crisis que estamos viviendo. Esa es la famosa trampa del populismo. La fiesta la hacen los gobiernos populistas y los chuchaquis lo tienen que vivir los pueblos serios. Entonces, lo importante es romper este círculo vicioso, y para eso tenemos que, por supuesto, seguir avanzando en la reforma política. Y una de las cosas más importantes que se va a hacer en los próximos días, y que es importante en general, es la participación de la sociedad civil. ¿En qué? Si la sociedad civil tuvo tanto que ver para evitar, aparte del dólar y cosas por el estilo, para evitar que nos vayamos en la dirección de Venezuela, la sociedad civil no está pensando y no debe pensar que se fue Correa y se acabaron los problemas. Quedado todavía el sistema, hay muchísimo de correísmo metido en la burocracia. Hasta este rato, claro que sí, haciéndole el juego. Y en el próximo programa vamos a demostrar aquello. Entonces, lo que quisiera decir es, cumpliendo la idea, que lo que se va a hacer, y en esto, gracias a Dios, nos está ayudando el señor cura que preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que vamos a hacer es conseguir firmas para que se elimine ese instrumento fascista, que
no tal vez si se hubiera hecho la consulta en la época de Julio César Trujillo, como la imagen, con la misma presencia de él. Ahí se retardó un poquito Julio César, se equivocó. Sí, pero él estaba presto ya a salir a recoger firmas, pero Dios le convocó antes de hora de cumplir su gran desafío de dejarnos... Él no se equivocó, él le pidió al presidente que haga la consulta para que los ecuatorianos puedan o elegir a los miembros o elegir, porque no exista, que formarían el Consejo de Participación Ciudadana, o elegir, sí, porque no exista pero cuando se hicieron las encuestas vieron que los poderes que habían sido castrados a la Asamblea, quitados de la Asamblea, regresarían a la Asamblea. Vieron que mucha gente tenía peor opinión de la Asamblea que del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que seguramente había mejorado su imagen, por supuesto, por la misma presencia de Julio César Trujillo. Entonces ahora lo que está haciendo la sociedad, estamos haciendo la sociedad civil, porque estoy de acuerdo, es básicamente a través de promoviendo la consulta a través de firmas para eliminar el Consejo de Participación. Correcto. Ahí dice usted que nos está apoyando el curita. Nos está apoyando porque obviamente no es un Julio César Trujillo que causa enorme respeto en el país. Así es. Es una persona que ha hecho todo lo posible para rápidamente recordarnos los peores. Pero sigue al pie de la letra el libreto que vamos a analizar en cuestión de instantes con otros invitados. Exactamente. Entonces, yo lo que le pido al presidente Moreno es ratificar. ¿Qué les pidió, señor presidente Moreno, a los gobernadores del BID? Hoy, el apoyo del BID es vital para entregar vivienda digna a personas en pobreza extrema y vulnerabilidad. Y acaso lo más importante, con 1.700 millones de dólares, el BID respalda nuestro plan al que hemos denominado Prosperidad. Acabo de recibir un informe de que en Ecuador viven ya más de 500.000 venezolanos. Eso tiene para nosotros un costo cercano a los 500 millones de dólares al año. Actualmente entran a Ecuador diariamente 3.000 nuevos hermanos venezolanos. 3.000 nuevos hermanos. Esta situación ya está superando la capacidad de acogida de mi país, ustedes entenderán. Personalmente no pierdo la esperanza de que sean los mismos hermanos venezolanos quienes encuentren al interior de su sistema una solución democrática y justa para esta crisis humanitaria. Y en estos 2 años muestra logros significativos en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a las libertades y la opinión de los demás. El Ecuador ha tenido una actitud generosa que no dudo de calificar de ejemplar. Nos recordaba él es ahora Luis Alberto Moreno. Lenín Moreno, de cómo hay que darle una segunda oportunidad a los cerca de 500.000 venezolanos que ya radican aquí en el Ecuador. Y es por esto que el BID, con la ayuda de todos ustedes, creó una facilidad de apoyo para los países que han debido responder a esta oleada. El mecanismo es un respaldo para programas nacionales cuyo propósito consiste en llevar a las comunidades locales y permitirles diseñar estrategias que redunden en más empleo y en mayor bienestar social. Esta reunión cumbre del BID no puede hacer nada en beneficio, por ejemplo, de la administración Guaidó, porque lo han desarmado a Guaidó y se ha consolidado más bien el otro, por una falta de una emergente y contundente presencia de los países latinoamericanos en la realidad económica y de transacciones con Venezuela. Todos los pícaros del continente están yendo a parar en el escenario de Maduro, a pedir protección. Eso es lo que hemos logrado. Abran los ojos, queridos ecuatorianos, vean lo que está ocurriendo este momento en todos los escenarios, Vamos a ver si en el próximo
panel nosotros hacemos entender cuál es el plan maquiavélico del Correato para retornar al poder. Me falta una interrogante fundamental. Cuento con la presencia del señor vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, don Patricio Donoso, y al legislador que le apreciamos mucho, le vamos a pedir que nos diga cuál va a ser el mensaje del Congreso ecuatoriano y la línea de comportamiento en contribución para que las advertencias, más que advertencias, los lineamientos que ha trazado la reunión del BID de crecer bajo 3 ejes, ajuste fiscal, inversión y acuerdos son claves para nuestra sobrevivencia atinada y lógica. Entonces, el BID, ¿qué va a recibir como una pieza complementaria desde el Parlamento Nacional? Patricio Donoso, saludos de respeto para usted. Muchísimas gracias, Gonzalo, por este contacto telefónico y, por supuesto, listo a conversar con usted y a través suyo con la gente de Radio Democracia y el país entero. En efecto, yo lo dije siempre, Gonzalo, y en su programa desde hace mucho tiempo, el Ecuador tenía que volver los ojos al Fondo Monetario Internacional y con ello conseguir créditos, por ejemplo, con los multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sesión se llevó hasta ayer en la ciudad de Guayaquil, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, porque de hecho ese tipo de créditos son mucho más baratos, a mucho más cantidad de años plazo y por supuesto con años de gracia, y no lo caros que resultan los créditos del gobierno anterior con los chinos. Entonces, ¿a cuánto asciende ya la contribución crediticia que va a dejar el Banco Interamericano de Desarrollo? Son un poco más de 1.000 millones o menos de 1.000 millones, pero es importante la cifra. Un poco más, y en el proceso completo me parece que llega a 2.500 millones de dólares. ¿Así tanto? Caray. Pero los próximos años, en este año, la cifra que usted acaba de mencionar, pero también habrán desembolsos del próximo año y el subsiguiente también. De modo que es bueno endeudar, cuando se tiene que endeudar el país, irremediablemente, en virtud de la crisis económica. Son buenas deudas. Sí, claro, son buenas deudas, Exacto. pero es mejor tener que pagarlas, Gonzalo, al 2,5 o 3%. Pues, y a plazos más dilatados. Claro, plazos de 18, 19 años y con 9 años de gracia. Por tanto, yo sí estoy de acuerdo en que se vuelva al Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y a la Corporación Andina de Fomento. Lo que hay que hacer, y esta frase pues es muy importante, el mejor plan social, ya que de eso requiere el Ecuador, es un buen programa económico. Por tanto, tenemos como país que generar un buen programa económico para distribuir riqueza y no pobreza, que es lo que viene sucediendo. Ya, pero ¿cuál va a ser la contribución del Congreso en estos días? Cuando venga el proyecto de ley, que lo están denominando Incentivos 2, la Asamblea tendrá que tramitarla en forma urgente y será tramitada aparentemente en la comisión de la cual yo formo parte, la Comisión del Régimen Económico, estimado Gonzalo, y allí, en esa comisión, tenemos que trabajar contra reloj, a fin de que se puedan, una vez que se revise lo que el gobierno remita, ya que toda iniciativa de orden económico tiene que venir del Ejecutivo, no de la legislatura. Pero claro, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de tratarlo urgentemente, porque el país no se puede dar más tiempo, no se pueden dilatar las decisiones de orden económico. Yo concuerdo con lo que han dicho, y estuve escuchando el programa, Pablo Lucio Paredes, por supuesto Ramiro Crespo, ellos tienen toda la razón. Claro, estas cosas tienen que ser aplicadas con mano firme, y decía Pablo Lucio, por ejemplo, que aquellas resoluciones que se demoran terminan siendo más complicadas y más dañinas para la gente. Las decisiones económicas hay que tomarlas rápidamente si es que a menester tomarlas. Y por supuesto, la presencia en Guayaquil de los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo siempre es una buena señal para el Ecuador.
Sí, vamos nosotros a trabajar en la próxima hora respecto a los tuares. Usted sabe a qué me refiero. Respecto a la conveniencia o inconveniencia de este consejo que tiene al país siempre en expectativa y que está haciendo una especie de juego cochino a la economía y a la estabilidad política, más que todo a la estabilidad política. Ayer el CAL aceptó iniciar 2 juicios políticos en contra de la mayoría conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces queremos saber, quienes no están de acuerdo con las decisiones del Consejo de Participación han pedido medidas cautelares a la justicia. Al momento, 2 se han efectivizado, una en contra de la comisión que revisaría nombramientos de la Corte Constitucional y otra sobre el defensor público. Estos procesos son válidos este instante para ojalá derruir, digamos, este mecanismo que puede ser usado por el correísmo para retornar a las suyas y perdonar todas las deudas que nos debe, todos los atracos que han hecho y le tienen al cura con venia incluso de la zona eclesiástica de nuestro país que a mí me da cosas, no puedo decir por respeto a la religión que profesamos, no puedo decir que son circunstancias muy mal manejadas de parte del clero. El clero cupular está en deuda con el país en este momento. Yo soy católico, estimado Gonzalo, y me da vergüenza que un cura esté haciendo el ridículo de la manera como lo está haciendo. Desde el primer día en que fue posesionado, yo como vicepresidente de la Asamblea bajé del estrado en la Asamblea y no estuve allá arriba en el momento de la posesión, porque yo no estoy de acuerdo con este Consejo de Participación Ciudadana. Mire usted, Gonzalo, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hace 11 años acudí como tal a Montecristi a advertirles a aquellos que redactaron, si es que ellos redactaron Montecristi, la Constitución, que estaban cometiendo un serio error al irse contra los conceptos de Montesquieu, quien siempre nos ha hablado durante tantos años de los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y advertí de lo grave que era inventarse este 5º poder, este Consejo de Participación Ciudadana de amplios poderes, sobre todo para el nombramiento de autoridades de control, y advertí que esto sería gravísimo y le traería consecuencias, pero no me escucharon, y han pasado 11 años y el tiempo me ha dado la razón, y yo ya no estoy en el Comité Empresarial, pero sí estoy en la Asamblea, y voy a luchar porque este Consejo de Participación, por supuesto, desaparezca, porque esta fue una copia del chavismo, sin duda alguna. Desde tiene luego. que cerrarse. Franquicia. Pero claro, cerrar el Consejo va a tomar tiempo, pero por lo pronto creo que la Asamblea ha hecho bien, y yo voté ayer a favor en el CAL, de iniciar juicios políticos a los 4 miembros que han desacatado, 4 miembros del Consejo me refiero, que desacataron la resolución de la Corte Constitucional, inherente al buen trabajo que hizo el Consejo de Participación Transitorio liderado por Julio César Trujillo. Y Ramiro Crespo hace pocos minutos dijo una gran verdad. Esto nació, lo del Consejo de Participación Transitorio y el trabajo de Julio César Trujillo, que hizo una buena labor, nació de una consulta popular del 4 de febrero del 2018. Y mi estimado Gonzalo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Vox Populi, Vox Dei. Por tanto, aquello que hizo el transitorio era un mandato del pueblo y eso no puede desacatarse. Y la Corte Constitucional claramente emitió aquel acto en el cual se establece que no pueden reversarse los nombramientos que hizo el transitorio. Y resulta ser que el padre Tuárez y su combo pues se pasan por sobre esa regulación, sobre ese dictamen de la Corte Constitucional, lo cual constituye un desacato. Más allá de que este padre Tuárez parece que ha mentido, yo no soy ni policía ni investigador privado, pero parece que ha mentido cuando entregó la declaración patrimonial cuando candidato, y eso, si es que ha mentido, podría caer en un delito grave que es el perjurio.
De tal manera que aquí las cosas no son tan de broma, las cosas son en serio. Este padre Toares se ha equivocado del medio a la mitad, acolitado por 3 miembros más. Por tanto, lo que hizo ayer el CAL fue aceptar a trámite la admisibilidad de trámite del juicio político que se ha instaurado, de tal manera que deberá, en aquel juicio político, responder a la legislatura. No es dable que haya venido acá a la Asamblea, yo en este momento estoy en la Asamblea, haya venido acá hace 2 semanas y decir orondamente que él no tiene por qué contestar preguntas. Perdóneme, el padre Toares parece que no ha leído el artículo 233 de la Constitución, que establece claramente que ningún funcionario público está exento de rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas, sin duda alguna, y le vamos a hacer rendir cuentas. Y claro, tendrá el legítimo derecho a la defensa, tendrá la presunción de inocencia, debe ser, pero tendrá eso sí que responder y someterse al juicio político. El 233 me dice usted, vicepresidente. Sí, me parece que es el 233 que manifiesta que ningún funcionario público está exento de rendir cuentas. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, curita, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y lo peor, penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes y recursos públicos. Ahora él se escuda, y esto es lo que vamos a tratar con Gonzalo Ortiz, Rafael Ollarte, César Ron y Martín Pallares en cuestión de instantes. Él se escuda de que todavía no se ha posicionado de sus funciones, que no ha ejercido ninguna de ellas y que mal puede dar razón de cosas en donde él no ha operado. ¿Cuál es un principio de réplica a esto, señor arquitecto Donoso? La semana antepasada, me parece, o la pasada, el señor, el cura Toares, con el voto de 3 miembros más, resolvieron conformar una comisión para revisar lo hecho por la Corte Constitucional. Eso es desacato. Y por supuesto es parte del planteamiento de... en los juicios políticos. Así es, en los juicios políticos, particularmente el que planteó Yanine Cruz y también Raúl Tello. Por tanto, tiene que responder ante la opinión pública y ante el país. Usted ha dado lectura, Gonzalo, hace pocos segundos, del artículo 233 de la Constitución. Sí. Pues ese artículo parece que al cura Toares se le saltó cuando leyó la Constitución. Creo que sí. Un abrazo y muchas gracias por su generosa participación, Patricio. Hasta siempre. Muchas gracias, Gonzalo, y saludo a quienes están en este momento allí presencialmente en Radio Democracia. Vienen Gonzalo Ortiz, Rafael Ollarte, César Ron y Martín Pallares, unos la mayor parte en vivo y en directo. El periodista Martín Pallares por línea telefónica. Vamos a ver y a enfrentar este tema tan importante, la estratagema de Correa. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día,